qué yo arreglo mi empresa, que puede ser tecnología más moderna, pueden ser procesos más modernos, tecnología limpia o lo que sea, tecnología no de maquinaria, sino tecnología de procesos, puede ser, y él mismo colocarse en una situación competitiva mejor. Entonces, para eso es que son las salvaguardias. Entonces, yo creo que los empresarios dominicanos deben estar en eso. Finalmente, lo va a tener que solucionar la Organización Mundial de Comercio como un elemento contencioso o hay algún avance en la conversación con Costa Rica. Sí, fíjate, eso no llega a una decisión de la OMC. O sea, en el sentido, el proceso es tan largo, ahora vienen consultas, son 2 meses de consultas de la delegación dominicana allá, el embajador dominicano con su equipo se reúnen y empiezan a dar informaciones y hay un proceso larguísimo. Después de consulta va a formar los comités que lo van a ver. Cuando eso termine, ya los 18 meses han pasado. Pero previo a eso no hubo un proceso que Costa Rica agotara para que las autoridades dominicanas pudieran corregir la situación si llegara hasta ahí. Sí, el problema es el siguiente, que el TLC tiene los mecanismos y el DRCASTA, los dos, tiene los mecanismos para dilucidar esa controversia, pero no se ha organizado. O sea, tiene un consejo de ministros, tiene una parte técnica y no se han organizado, a pesar de que fue en el 98. El TLC está funcionando y prácticamente todos los productos están en cero, a menos 18. Centroamérica y República Dominicana son los productos que le puso salvaguarda, sobre todo productos agrícolas, agropecuarios, y no se han organizado las instancias de resolución de conflictos, no existen. Entonces, por eso es que Costa Rica va a la OMC. Y esas instancias de resolución de conflictos tienen los mismos procedimientos que la OMC. Entonces, al no existir, Costa Rica se va a la OMC. Pero yo creo que nosotros lo solucionamos antes, sin llegar a una situación de discusión fuerte o de guerra comercial, etc. Como ya lo solucionamos con El Salvador. Ni llamar los aviones por las malas. Así es, sí. Yo le digo a una ministra de Armas a tomar. Hoy día, ¿cuál es la situación de aduanas con las recaudaciones a partir del nuevo esquema con el cobro en aduana de la importación de materia prima? ¿Cómo opera? Va muy bien. Nosotros estamos, las recaudaciones han subido un 21% este año, como a esta fecha como 8.000 millones más que el año pasado se ha recaudado en aduanas. Evidentemente el año pasado fue un año muy malo, se cayeron un 21% las recaudaciones, pero nos da una idea de que la economía se ha recuperado, porque las importaciones que han crecido bastante son importaciones de materias primas y bienes de capital. Eso quiere decir que la economía está produciendo, tiene un dinamismo superior al año pasado. Ahorita, aparte de eso, y discúlpeme que le mete el tema, yo vi todo lo que ustedes hablaron de la deuda externa. Y yo creo que alguno de ustedes hablaba del problema político y del manejo de la economía. Los dominicanos que hacemos opinión pública, estamos en política, debemos diferenciar lo que nos conviene políticamente como partido y lo que le conviene al país. Nosotros no podemos seguir, o la oposición no puede seguir satanizando la política económica del gobierno por intereses meramente políticos. El manejo, como ustedes hablaron, el manejo de la deuda externa, y como lo dice el Banco Central, o mejor dicho, la situación de la deuda externa es completamente manejable y está en mejores condiciones que en el gobierno de Hipólito Mejía. Aunque el endeudamiento es mayor. Aunque el endeudamiento es mayor. Porque yo puedo deber más hoy en día, pero puedo tener ingresos mayores y tener una deuda más sostenible en el tiempo que en el 2013. El PRD dice, el gobierno del PLD ha duplicado la deuda externa. Puede haberla triplicado, pero si el Producto Interno Bruto se ha quintuplicado, eso no es problema. El problema es tu capacidad de pagar la deuda.
tu capacidad de manejar fiscalmente la deuda. Y nosotros estamos en mejores condiciones. Pero además, la estructura interna de la deuda, nosotros la cambiamos radicalmente. ¿Qué significa eso? Cuando el gobierno de Hipólito Mejía, el PRD, la mayor parte de la deuda era privada. Y cuando nosotros llegamos al gobierno, eso era un problema muy serio. Es decir, con bancos privados, sí, el 61% era privada y el 39% oficial, como le llamamos, organismos multilaterales, Banco Mundial, fondos y otros, y gobiernos, y ahora es 80%, casi un 82% y 18%, como la teníamos. 80 oficial y casi 18 privada. Totalmente radical. ¿Por qué eso es importante? Porque los intereses que tú vas a pagar es mucho más. La oficial en aquel tiempo era 4.5%, ahora es 2.2%, 2.4%, los intereses promedio, o sea que es mucho más manejable. Aquella vez, en un solo año, el gobierno de Hipólito la subió 19% del PIB, nosotros desde este tiempo 3.7%. Entonces, hay que saber cómo tú manejas las deudas. Y es tan falso lo que dicen los economistas del PRD, que ningún inversionista en el capital internacional se arriesga a comprar deuda de un país que sabe que en el mediano plazo esa deuda no puede ser impagada o puede tener mucho riesgo. Y nosotros colocamos 700 millones a la tasa histórica para la República Dominicana, 7.5%. Yo creo que esa es la mejor señal de que la deuda externa en la República Dominicana no tiene alto riesgo. De que hay, además, fue 6 veces la demanda de lo que se iba a ver en esa venta de los bonos. Y un inversionista internacional que sabe, que conoce los países para invertir 50 o 100 millones de dólares, tiene que estar muy seguro que ese país no tiene riesgo en su deuda externa. Porque aquí está el Fondo Monetario, y yo creo que era Oscar que lo decía, como siempre lo decíamos cuando estábamos en otro tipo de luchas, la policía de la deuda externa, y es así, el fondo está para garantizar el flujo de capital internacional, pero además, y discúlpame. Cafecito Santo Domingo. Mejor, yo creo que sí. Oh, ahí no hay duda. Con don Rafael Pequeño. Calentar la mañana. Claro, esa energía. Pero además, eso es la mayor evidencia de que la deuda de la República Dominicana es manejable y que el riesgo está controlado. El hecho de que muchos inversionistas participaran y pidiendo e invirtiendo a una tasa baja. Venezuela puso a un 12% al mismo tiempo que nosotros a 7.5%. ¿Por qué? Porque allá hay más riesgo que aquí. Riesgo mayor. Riesgo mayor. Camilo, pero hay... Y con el fondo aquí, pero además, discúlpeme, lo más importante también es que hay un plan económico para manejar esa deuda en el corto plazo. ¿Por qué un plan económico? Porque cuando un país tiene que hacer lo que nosotros hicimos, no es por capricho, es porque había que hacerlo obligado para mantener la economía creciendo, que la hicimos que creciera 3.5, el mayor de América Latina, y no hubiera desempleo, contrarrestando los efectos de la crisis financiera mundial. Eso lo hacen hasta las empresas, señor. Yo digo, bueno, yo tengo una empresa, dice, bueno, hay poco capital de mis inversionistas, yo tengo que ir al mercado y voy a coger capital momentáneamente en lo que yo salgo de este problema financiero que hay en el entorno mío, y cuando mi empresa esté dando beneficio yo pago eso. Eso es lo mismo que hemos hecho. O sea, una cuestión razonable, manejable y de acuerdo con los parámetros económicos internacionales que el mismo fondo es que lo chequea. Hay una proyección que hacen algunos economistas vinculados al Partido Revolucionario Dominicano. Incluso leí algo de Fernando Álvarez Bogar, economista también, hablando en esa dirección de que 2013 será un año complicado porque tendrá la República Dominicana que hacer pagos importantes.